José Luis, bueno, la idea es que nos explique un poco qué fue lo que pasó hoy. La audiencia fue diferida de nuevo. Según he podido revisar, o lo que hemos podido revisar, la fiscal nacional no asistió, dijo que podía asistir la fiscal regional con el juez y el médico forense, pero el médico forense tampoco apareció, según porque no fue notificado. ¿Qué fue lo que pasó, José Luis? Bueno, realmente lo que ocurrió fue lo siguiente. En primer lugar, con respecto a la fiscalía, ahí iban a intervenir dos fiscales, un fiscal nacional y un fiscal regional. Con uno de los dos que compareciera era suficiente, y compareció precisamente el fiscal regional. Nos enteramos ahí que el fiscal nacional había renunciado a su cargo, pero eso no iba a impedir la celebración de la audiencia, porque ya sí lo había dicho el fiscal que estaba dispuesto a hacer la audiencia. Ahí realmente lo que ocurrió fue que el médico forense no fue notificado a tiempo de esa audiencia del día de hoy. Efectivamente se libró una boleta de notificación hace 15 días. Esa boleta de notificación fue consignada en la medicatura forense el día 18 de enero, viernes 18 de enero. Ya una vez que eso está en la medicatura, se supone que ellos van a realizar internamente las diligencias necesarias para notificar personalmente al médico. Y lo que ocurrió fue que internamente la medicatura forense no hizo la notificación personal al doctor Guillermo Bolívar. Por eso él no tenía conocimiento que la audiencia era hoy. Nosotros hace 2 días habíamos tenido información de que efectivamente le estaba notificado, pero en definitiva no fue así, porque él mismo telefónicamente no se contó que nunca llegó a recibir esa boleta de notificación. Esa es la real causa por la cual se suspende la audiencia, y había la posibilidad de que él, una vez que tuvo conocimiento de la celebración de la audiencia, él recibió instrucciones de su superior de trasladarse hasta Maracay. Pero la juez tenía en la tarde una visita carcelaria previamente pautada, y en definitiva no se pudo esperar a que se trasladara a Maracay a la hora en la tarde, hora de la tarde. Disculpa, Entonces, quedamos para el día 15 de febrero. O sea, el día 15, dentro de 2 semanas aproximadamente. Después de Carnaval, exactamente. Disculpa, José Luis, ¿y quién es el responsable directo o a quién le correspondía notificar al médico forense o que le llegara la boleta al médico forense? Bueno, esos son funcionarios, no conozco la organización interna de la medicatura forense, pero obviamente hay funcionarios dentro de la medicatura encargados de notificar a los médicos. Lo que ocurre, al margen del caso de Simonovi, es frecuente que los médicos no son notificados a tiempo. Digo frecuente en los casos en general. Los médicos forenses siempre son citados a los tribunales porque ellos deben rendir declaración en torno a las autopsias que practiquen, rendir declaración en torno a los exámenes médico-legales que practiquen, y ocurre con mucha frecuencia excepción que internamente no se notifica, pero por supuesto que eso es responsabilidad directa y inmediata del director de la medicatura forense, quien no tiene o no tiene la vigilancia necesaria sobre su funcionario subalterno encargado de hacer estas notificaciones. Porque lo cierto es que el sello de la medicatura de recibido está en el expediente de la boleta del doctor. Por ese problema interno de la medicatura forense, que no hubiera sido notificado al doctor, por supuesto corresponde a un funcionario de menor jerarquía, pero que en todo caso está a la orden del director de la medicatura forense. ¿Cómo está Iván Simonovi? Ya, por supuesto, está al tanto de lo que ocurrió en el día de hoy. ¿Esta es la cuarta vez que postergan la audiencia, José Luis? Bueno, en realidad esto es una audiencia que nosotros estamos solicitando desde el día 5 de junio del año 2012. Ahí ya se había celebrado una primera audiencia que se difirió, o sea, se llevó a efecto. En esa audiencia se estableció que Simonovi requería de unos exámenes médicos más profundos para determinar cuál era su estado de salud. Y entonces se ordenó traslado al hospital militar. Después de ciertos inconvenientes se traslada al hospital militar como lo ordenó el tribunal, y resulta que en el hospital militar no tenían los equipos necesarios para hacer los exámenes que requería Simonovi. Eso busca esperar otro tiempo para que entonces el tribunal ordenara el traslado para el hospital de Clínica Caracas.
Cuando vamos al hospital de Clínicas Caracas, entonces resulta que tenemos un médico del SEGIN que entorpeció los exámenes de Simonovic, que busca denunciarlo ante la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía. Bueno, superado todos esos inconvenientes, entonces se hicieron todos los exámenes. Una vez que tuvimos los resultados de los exámenes en diciembre, los consignamos al tribunal y recién para hoy fue cuando se fijó esa audiencia. Es decir, esta es una audiencia que se da hace mucho tiempo atrás. Y yo quiero decir algo. El 5 de junio del 2012 es la tercera solicitud de medida humanitaria, porque la primera solicitud de medida humanitaria se hizo en diciembre del año 2010 o 2011, o sea, hacía tiempo, y por determinadas circunstancias, por ciertas circunstancias, nunca se ha podido tramitar debidamente esta medida a favor de Simonovic. ¿Qué ha pasado entonces con eso? Que la enfermedad que él está padeciendo, las patologías que está padeciendo, porque son varias, o sea, ya se han venido incrementando en su gravedad por la falta de atención médica. Yo he venido diciendo el caso de la osteoporosis, que es la que, digamos, la enfermedad más grave que tiene en este momento. La osteoporosis no es una enfermedad grave por sí, pero nosotros desde hace 4 años, y tenemos prueba de eso, venimos denunciando que él padece de osteoporosis. Y hace 4 años atrás eso estaba incipiente. Eso con el tratamiento adecuado, con tomar las medidas médicas necesarias, era perfectamente tratable, era perfectamente curable en su momento, no iba a progresar. ¿Qué ha pasado durante todos estos años? Pasa el tiempo, entonces lo que era una enfermedad que en principio no era grave, se transforma en grave. Entonces, Simonovic tiene una edad ósea, es decir, una edad en sus huesos de un anciano de 80 años. Tiene riesgos de fractura y de cadera, que esos riesgos hace años atrás no existían. Entonces se volvió esa enfermedad grave actualmente y otras patologías que están asociadas también, que bueno, que hacen un cuadro patológico bastante severo y que por eso amerita la medida humanitaria para que se pueda tratar. Sí, por ahora pareciera que no queda no queda otra que esperar hasta dentro de 15 días. Lamentablemente, a esta hora destaca en la página de Globovisión: Boni Simonovic, asumo que declaraciones de Maduro son su humanitaria respuesta a carta de mi hija. Las declaraciones del vicepresidente de hoy giran alrededor de que, o dijo que los hechos del 11 de abril no podían quedar impunes, o no podía haber impunidad alrededor de los sucesos del 11 de abril. Bueno, lo dice Boni Simonovic, dice: asumo que declaraciones de Maduro son su humanitaria respuesta a la carta de mi hija. Sí, es que realmente lo que dice ahí Ivana Simonovic es una cosa impactante, demoledora, y es verdad. Las víctimas de los hechos del 11 de abril se quejan de que ella puede ver a su padre y ellos no, pero lo que hay que partir de la base es que el señor está condenado injustamente en primer lugar, y en todo caso, tratarse de un condenado, la Constitución y la ley garantizan el derecho de acceder al sistema de salud. O sea, no está condenado a muerte, en teoría no está condenado a muerte. Digo en teoría porque en la práctica parecía que estamos en presencia de una condena en cámara lenta que poco a poco se va extinguiendo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que se pretende? Que Simonovic vuelva a la cárcel, que quede paralítico en la cárcel, que quede incapacitado en la cárcel. O sea, eso lo que revela un gran odio, una sed de venganza, en mi opinión inexplicable en el caso de Simonovic, porque de verdad que ahí no hay pruebas de absolutamente nada delictivo que hubiera realizado Simonovic el 11 de abril. Hay que recordar que fue la sentencia que dictó la juez María Calderón sin prueba. Hay que recordar que el propio magistrado de Nadia Ponte dijo públicamente, oralmente, también mediante una carta por él suscrita, dijo exactamente qué fue lo que pasó en ese caso, las órdenes que se le impartieron al juez para que los condenaran a ultranza. Pero entonces eso hay que recordar ahorita. O sea, hay que recordar eso para ver lo injusto, lo doblemente injusto de la situación de Simonovic, condenado sin prueba a 30 años de cárcel, y por otra parte negándose de un derecho que cualquier penado tiene derecho, valga la redundancia, a que sea su salud sea cuidada, a recibir tratamiento médico. Todos tienen derecho. Hay que recordar el llamado que hizo el presidente Chávez cuando se descubrió el cáncer. Adelante, disculpa, José Luis.
Y bueno, el dijo el presidente Chávez en aquel momento que toda persona, independientemente del caso por el cual estuviera siendo juzgado, tenía derecho a obtener una medida humanitaria o una medida cautelar para poder tratar su salud. Eso es lo que hay que acordar. Eso fue la orden que dio el presidente en su momento. Sí. Entonces no se justifica de ningún modo que ante una situación, un cuadro clínico tan grave, se siga entonces este odio, se siga entonces alimentando esta serie de venganza en contra de Simonovic, especialmente por algo que no cometió y por un delito que no cometió y una condena que no tiene ningún sustento. ¿Tuviste chance de hablar con él hoy, después de lo que ocurrió? No he podido oportunidad hablar con él, posiblemente lo iré a visitar el lunes para conversar un poco, intercambiar, digamos, impresiones y bueno, seguirle diciendo que hay que tener paciencia, hay que seguir luchando, no hay que desmayar y el día 15 de febrero en definitiva tienen que pronunciarse los tribunales con respecto a esta medida humanitaria. Están dadas las condiciones legales para que esa medida humanitaria se dé y es una cuestión ya de humanidad. Así es. Que eso ocurra. Es una cuestión de humanidad. Muchísimas gracias, José Luis. Estaremos pendientes. Le agradezco a ustedes, pero gracias. Gracias, José Luis Tamayo, lo acaban de oír, abogado penalista, uno de los abogados pues de Iván Simonovic. 7:25 que dicen ustedes, algo de información vial, Roberto, revisamos el Twitter, ustedes deciden, a ver. Sí, hay que destacar la información vial que nos llega desde la Intercomunal Turmero Maracay, a la altura del Colegio de Abogados, mucha atención. Acaba de ocurrir un accidente en el cual están involucrados una moto y hay una persona lesionada. Sentido Maracay.